Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio presentado de una manera sencilla. Son los hechos puestos delante de nosotros de una manera simple, sin complicaciones, aunque no por eso deja de ser profundo. No es un mensaje difícil de entender. Por él, millones de personas se han vuelto cristianas alrededor de todo el mundo desde que Pablo escribió estas líneas. Desde entonces, hay quienes lo han considerado tan valioso que han dado su vida y han preferido morir antes que negarlo. Pero hay muchos más que simplemente lo han ignorado. Otros lo han aborrecido y han querido borrarlo y han perseguido a quienes lo creen. El mensaje ha hecho una gran diferencia en la vida de las personas o no ha hecho nada. Quizás has oído el mensaje muchas veces, pero tu corazón debe ser traspasado para que tengas una verdadera fe en Cristo y así el mensaje tenga sentido para ti. No hay nada oculto, complicado, oscuro sobre este mensaje. Es simple y directo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió en la cruz para pagar por tus pecados, pagar el castigo que tus pecados merecen. Su cuerpo fue sepultado. 3 días después, Él resucitó físicamente de entre los muertos. Tú no tienes que oír esto una y otra vez para entenderlo. Una persona puede entenderlo fácilmente la primera vez que lo oye. El Evangelio de Cristo no es difícil de entender intelectualmente. Un niño puede entenderlo. Pablo no fue el que creó este Evangelio. Él lo recibió y no de algún hombre, lo recibió de Jesucristo. Dice Gálatas 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este Evangelio no es una enseñanza reveladora o un buen consejo. El núcleo del Evangelio son cosas que pasaron, eventos verdaderos, reales e históricos. El Evangelio no es un asunto de opiniones religiosas, de trivialidades o de fantasías, sino acerca de hechos históricos reales, más comprobables que muchas otras historias que conocemos y creemos,
Más que la existencia de emperadores como Nerón, hay más testimonios históricos de los hechos del Evangelio. Aún así, aunque se acepte que son hechos reales, históricos, para que sea de provecho, se debe recibir y perseverar en él, en el Evangelio. Dice el versículo 1 de 1 de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Los creyentes ahí en la ciudad de Corinto recibieron el Evangelio. El mensaje del Evangelio debe ser primero creído y debe ser abrazado. También perseveraron en el Evangelio. A pesar de todos sus problemas, su falta de entendimiento, sus luchas entre ellos, sus divisiones y su inmoralidad, permanecieron firmes por el Evangelio, pero debían continuar haciéndolo. En el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Debían retener el Evangelio que habían recibido, no solamente haberlo vivido en el pasado y en el presente, también debían estar determinados a seguir haciéndolo en el futuro, como un compromiso y como una responsabilidad. El sí condicional, si retenéis, indica que hay algunas situaciones, personas o cosas en la vida que pueden apartarnos del Evangelio. Por eso se debe retener, pase lo que pase. Si aquellos hombres de Corintios no continuaban reteniéndolo continuamente, un día dejarían el Evangelio. Si se deja de lado el Evangelio, todo lo que habían creído, todo lo que habían entendido y creído antes, y todo el tiempo que lo habían creído, no les haría ningún bien. Es como si hubieran creído en vano. Sería como si nunca hubieran creído. Si alguien no persevera en el Evangelio, es porque nunca ha tenido una fe verdadera. Tampoco es nada difícil ni complicado la manera en la que tú eres salvo. Hay que recibirlo, hay que creerlo. Y esta verdad se repite muchas veces en las Escrituras. Tenemos, por ejemplo, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es fácil de entender. Todo aquel que cree es salvo. El complemento de esto en el versículo 18 ya no deja lugar a ninguna duda. Deja el concepto claro. Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra declaración concreta está en el libro de Hechos 16:31, la primera parte del versículo, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Podría ser algo muy difícil, muy complicado o muy duro de hacer,
pero es fácil de entender. Y es un mensaje muy claro. No se necesita acumular méritos, no se necesita acumular buenas obras, no es necesario pagar un cuantioso rescate. No hay que cumplir un castigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sin embargo, muchos pecadores lo oyen, algunos muchas veces, y no captan su esencia. Jesucristo, el Señor Jesucristo es la clave. Entonces hay que mirar hacia allá, hacia el Señor Jesucristo. El Evangelio es sencillo, la manera de ser salvo es sencilla, pero el corazón humano es complicado y lo es porque está dañado, está corrompido, está envuelto en una neblina, está cegado y no puede ver su propia condición. Los hechos del Evangelio y la necesidad de creer en Cristo son conocidos por la mayoría de la gente, porque el Evangelio ha sido predicado por todos lados, pero los que son salvos son pocos. Muchos son llamados y pocos escogidos, dice Mateo 22:14. Las palabras del Evangelio y la manera de salvarse caen en oídos sordos y no ayudan a la gente porque el corazón humano es torcido y perverso. El Evangelio es simple, pero el corazón humano no es simple. El corazón humano es complicado y sobre todo es depravado. Jesús habló de la condición de este corazón del hombre. En Marcos 7, 21 a 23 podemos leer, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dice el libro de Proverbios 28-26, el que confía en su propio corazón es necio, pero la sabiduría humana te dice, cuando estés en una situación complicada o muy difícil y no sepas qué hacer, sigue tu corazón. Una persona sería necia en confiar en algo lleno de maldad y de locura. Y es por eso que la Biblia enseña que eres un necio si confías en tu corazón. Si en el corazón están todas estas cosas que leímos en el Evangelio de Marcos, no es una sorpresa que sea insensible al pecado y no pueda entender lo grave que es el pecado y tampoco puede entender lo que el pecado le causa a él, al hombre. El hombre piensa que él tiene verdaderos problemas. Tiene verdaderos problemas. Una enfermedad grave propia o de un familiar, una deuda que se ha vuelto impagable, simplemente los gastos del mes, o un conflicto con otra persona. Esos son sus problemas.
Eso es lo que le quita el sueño. Y en eso es en lo que él se tiene que ocupar, en lo que dedica toda su energía, todos sus recursos. ¿Para qué preocuparse por el pecado o por ser salvo o por lo que hizo Cristo hace 2000 años? Pero dice el versículo que Cristo murió por nuestros pecados, por nuestros pecados. ¿Nuestros de quiénes? Pablo dice, os declaro hermanos. Cristo murió por nuestros pecados, de aquellos que han recibido el Evangelio, de los hermanos de Pablo que han creído el Evangelio y entonces han sido adoptados por Dios como hijos. En la historia de la humanidad, algunos hombres han muerto por alguna causa que se considera justa. La libertad, la independencia de nuestro país, pero ¿cómo hace algo por nosotros la muerte de Cristo? Él murió para salvarnos del pecado. El Padre puso sobre él, sobre Cristo, toda la culpa e ira que nuestro pecado merecía. Lo puso sobre él y él la llevó como una carga. Él mismo, perfectamente, completamente, satisfaciendo por completo la ira de Dios por nosotros. El sufrimiento espiritual de Cristo fue más terrible que su sufrimiento físico. Conocemos en detalle ese sufrimiento físico de Cristo, los azotes, los clavos, la corona de espinas, todo eso lo conocemos, pero su sufrimiento mayor fue su sufrimiento espiritual, más terrible que todo eso. Ser juzgado por el pecado, tener el pecado sobre él, lo hizo sudar sangre en el huerto de Getsemaní. Lo que le angustiaba era beber esa copa de la justa ira de Dios. En la cruz, Jesús fue tratado como un enemigo de Dios, porque Él fue juzgado por nuestros pecados, no por los suyos, porque Él no tenía ninguno. Y Él voluntariamente decidió tomar la copa de la furia del Padre para que nosotros no tuviéramos que beber esa copa. Una sola gota de esa copa llevaría nuestra alma a una amargura eterna, a una amargura sin fin. Fue por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron la causa de la muerte de Jesús. No murió por una causa política o como un enemigo del Estado, ni siquiera por la envidia de alguien. Jesús murió por nuestros pecados. Fue sepultado. También eso es parte del Evangelio. Esto es una prueba de que efectivamente Cristo murió. No se sepulta a alguien a menos de que esté muerto. Fue sepultado y resucitó. Jesús tomó nuestro castigo por el pecado. En la cruz fue castigado, murió y permaneció como el Salvador durante todo el transcurso de esta terrible prueba. El pecado fue derrotado
y la evidencia de que el pecado fue vencido fue su resurrección. La resurrección mostró que Jesús no sucumbió al que es el resultado inevitable del pecado. La paga del pecado es la muerte. El pecado causa la muerte, inevitablemente. La resurrección es prueba de su victoria y todo conforme a las Escrituras. Su obra fue planeada desde la eternidad pasada y descrita proféticamente en las Escrituras, a través de muchos pasajes que describen cada detalle de lo que sucedió en la muerte de Cristo. Él pagó derramando su sangre, pagó dando su cuerpo, pagó con su vida como un sacrificio, una ofrenda por nuestro pecado. Se dio a sí mismo y eso es lo que vemos en la Santa Cena. Vamos a prepararnos para esta celebración de la Santa Cena. Vamos a tomar unos momentos para ponernos a cuentas con Dios, confesando nuestros pecados, cada uno ahí en su lugar. Podemos empezar por confesar nuestra incredulidad, así como decía nuestro hermano Carlos en la predicación, que no amamos a Cristo, porque si lo amáramos como debiéramos, de una manera perfecta, obedeceríamos en agradecimiento a lo que Él hizo. Confesemos por lo que sabemos que hemos hecho, lo que necesitamos confesar. Pongámonos a cuentas con Él. Amado Padre, venimos ante ti a confesar nuestros pecados. Los tenemos porque dentro de nuestro corazón sale esa maldad y se manifiesta de una u otra manera. Nuestro corazón nos engaña y llegamos a pensar que no tenemos pecado, que estamos bien contigo, que hemos cumplido. Llegamos a pensar que somos buenas personas. Nos engañamos porque tenemos todavía ese corazón, a pesar de que ha sido limpiado, sigue brotando un remanente de pecado que nos va a acompañar hasta que Cristo regrese, pero una redención completa y se consume esa redención con nuestra resurrección, así como Cristo, que se levantó habiendo vencido el pecado. Ayúdanos, Padre. Venimos a confesar delante de ti y pedir que una vez más nos limpies con esa sangre que Cristo derramó en la cruz, que podamos participar y gozar de su presencia especial en esta cena, Santa Cena que celebramos recordando esta obra de Cristo,
gozando de esa presencia especial que tenemos en esta celebración, así como Él lo dijo. Ayúdanos, Padre, perdónanos, llévanos a entender el Evangelio, a apropiarlo, a creerlo de una manera tal que cambie nuestra manera de ver nuestra relación con el mundo, que cambie nuestros afectos, nuestras prioridades en este mundo, y que pueda ser conocer a Cristo. Ayúdanos, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo y que sea para tu gloria. Amén. La promesa del perdón en Tito 3, versículos 4 a 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Vamos a, vamos a pedir a nuestros hermanos que empiecen a repartir los elementos de la Santa Cena, y mientras los reparten, que estemos meditando en lo que estamos presenciando, una representación visible del Evangelio, de un Evangelio fácil de entender, que estemos entendiendo la manera de salvación de creer en Cristo, y también es que estemos pensando en nuestra dureza, en nuestra necedad, y cómo vemos aquí esta representación, su sangre que fue derramada, su cuerpo dado por nosotros, entregado, su cuerpo partido. Y así recordemos esta obra de Cristo. Dice el pasaje de 1 de Corintios
11, 23 y siguientes. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.